Bueno, ahí la estábamos escuchando a la licenciada Andrea Greenberg que nos estaba hablando, así que ella es una genia junto a Claudia Bulesca, están en Sí Confiar, así que nos estaban hablando de un tema súper interesante y nos van a hablar muchos otros así audios lindos para compartir de varios temas, así que las pueden seguir en Sí Confiar en redes, en sus páginas y conocer más sobre ellas. Bueno, y ahora sí, en la mesa, en el piso acá de redes de bienestar la tengo a Claudia Muñoz, counselor. ¿Qué más? Contame todo lo que haces, que me pierdo yo entre tanta gente. Te cuento. Bueno, primeramente soy counselor, es mi profesión de base. Bien. De ahí arranco. Y después agrego herramientas, enfoques. Por ejemplo, enfoque sistémico, enfoque Gestalt. Bien. También algo de biocodificación, el árbol genealógico. ¿Por qué? Porque entendemos que el ser humano es único. Uh-huh. Y asimismo, no es solamente, somos un combo. ¿Por qué? Porque somos experiencias, somos genes y también tenemos detrás nuestro un árbol genealógico donde traemos creencias, pensamientos, costumbres de la sociedad también. Exacto. En el año en que nacimos. Entonces, tenemos muchos abordajes, no solamente el individual, sino el sistémico y obviamente, como decía recién, también el social. Y depende de la área de mi vida que voy desarrollando. Bien, ¿no? Entonces, bien. Bueno, ahí vas trato, viendo qué es claro, lo que de necesita incorporar diferentes herramientas como para abordar. Somos tan distintos que para cada uno no podemos usar la misma herramienta. Esto no es matemático. Entonces, bueno, justamente la idea es que esto también, la herramienta sea única para esa única persona que viene a consultar. Bien, ¿no? La idea es que, obviamente, los consultantes lo pueden ser a través de un desarrollo personal, que ayudamos en todo en lo que es el desarrollo de actitudes, de autoestima, de autoconocimiento. Recién la escuchaba a Silvia, de autoconocimiento de los adolescentes, justamente. Y bueno, o en situaciones muy puntuales, como puede ser esto del proceso de duelo, justamente. Bien, que es lo que vamos a hablar un poquito hoy. Exacto. Y hablando entrando en el tema de duelo, ¿a qué llamamos duelo? ¿Qué es un duelo? Justamente, duelo, la palabra duelo viene del latín dolus, que significa dolor. Cualquiera que preguntamos, duelo, bueno, hacemos el duelo duele. Claro, exacto, ¿no? Bueno, lo que en realidad significa es que es un proceso psicológico adaptativo donde reaccionamos de formas esperables a veces, naturales y normales a veces, pero del ser humano, ¿no? Bien. Justamente. Entonces, ¿ante qué? Ante una pérdida de un ser querido, ante una pérdida también de una mascota, por ejemplo, ante una pérdida de algo material, de una situación. Yo escuchaba a Silvia también que decía adolescentes y papá. Bueno, eso también a veces pasa, esa transformación de ser niño a adolescente a una etapa justamente de desarrollo personal y de justamente etapas que vamos pasando, ¿no? De la niñez, adolescencia, juventud, adultez, ni hablar de adultos mayores y jubilación. Bueno, también. Pérdida de trabajo. Tal cual. De pareja. Una situación donde, bueno, vos estás atravesando desde algo que perdés, una situación, un estado, lo que sea, a algo a transformar, ¿no? Entonces, bueno, el tema es largo porque los duelos tenemos varios tipos, como yo decía, ¿no? Tenemos duelos donde los palpamos y duelos que pueden ser medios intangibles, abstractos, pero son duelos. Tal y nos duelen y los tenemos que abordar como tales y gestionar. Exacto. Y acá no cuenta el tiempo nada más. No es que viene el tiempo, yo me siento y se me va a pasar. No. El duelo es dinámico, es activo, es como que necesita que nosotros pongamos voluntad. Bien, y hay que pasarlo, hay que poner el cuerpo y atravesarlo, no hay otra manera. No. Escúchame, Clau, ¿y cuáles son las etapas del duelo? Mira, etapas son 5 en realidad, pero ¿por qué a veces... No son siempre fijas, ¿no? Exacto. ¿Por qué no quiero a veces detallar mucho las etapas? Porque
nos agarramos de eso. Y estoy acá, en la 1, la 2 o la 4. Y acá no es así. consiste que esto sea tal cual. ¿Por qué? Porque no vivo libremente mi duelo. Entonces, Bien. ¿cómo es vivir libremente? Bueno, es conectarme con lo que siento, con lo que de alguna manera hoy puedo gestionar. Me anclo en el dolor, pero también lo siento y no lo evado, porque si no es ahora, en algún momento me voy a tener que conectar con ese dolor. Y tal vez se me van a acumular otros dolores o otros duelos. Entonces, bueno, me conecto con la emoción. Si no puedo gestionar alguna emoción, bueno, pido ayuda. Primero amigos, a la familia, y si no, un profesional. Bien. No pasa nada. No. Justamente la idea es súper sano pedir ayuda cuando no se puede. Claro, ¿qué recursos tengo y qué herramientas? ¿Y qué herramientas me faltan también? Bien. ¿No? Ahora, nombremos estas 5 etapas como para que la gente sepa. Sí, tenés la primera, que es un shock. Es shock porque la negación, ¿no? ¿Cómo puede ser? No, si yo hablé ayer, no. Estamos como que nos cayó algo que no lo podemos creer, ¿no? Entonces decimos que es el shock, la negación de decir, no lo puedo creer. Bien. Bueno, ¿y después qué va pasando? A medida que vamos, transitando, está en la segunda etapa, que es obviamente la ira, la bronca, el enojo. No puede ser, y me enojo con esto. Si pasó algo en una clínica o hospital, nos enojamos con el médico, con el hospital, que hasta con nosotros mismos. ¿Por qué no hice? Lo podía haber hecho. Tal cual, si hice esto, ¿por qué no hice aquello? Y por culpa mía, ojo con eso, que es una emoción que a veces aparece y no es saludable, la culpa, ¿no? Entonces, bueno, nada, poder también gestionar eso de una manera saludable. Bien. Y después vamos a la negociación, que viene a ser como una mediación, desde ese shock, ese negar, a que de a poco voy como gestionando que esto ya no lo tengo más, este ser querido no está, y bueno, entro ahí en una etapa de empezar a como darme cuenta, ¿sí? Bien. Que sería como esto. De a poquito entrando. A su tiempo, cada uno tenemos nuestros propios tiempos, y después va en esto de la tristeza, como depresión. ¿Por qué? Porque ya me di cuenta, ya sé el vacío, ya que sé que está así, que no va a volver. Ya caigo en la realidad, ya caigo, exacto, claro, ya me di cuenta que es así. Entonces, evidentemente transitamos esa cuarta etapa. Y la última, que a veces también es muy difícil, es la aceptación. ¿Cómo acepto esta pérdida, no? ¿Desde dónde acepto? Y después, no solo aceptar físicamente, aceptar emocionalmente, y cómo después vivo con esto que me falta, con esto que perdí. Entonces también es un aprendizaje. Claro. Por eso ahí es activo y dinámico, porque también tengo que sacar recursos de mí misma o pedirlo. Para eso estamos también los profesionales. Exacto. Para poder acompañar, facilitar herramientas, gestionar emociones. Bien, ¿no? Bien. Y es un proceso, vuelvo a decir, único. No hay un tiempo estipulado. Cada uno lo podemos pasar el tiempo que necesitemos, porque pasamos de lo mismo. Todos somos diferentes y tenemos diferentes Pero sí herramientas. Es importante saber que hay que transitarlo, que hay que Tal poner cual. el cuerpo, que hay que pasarlo, que no hay Tal que cual. como negar etapas, sino que nada, Claro. y que el duelo duele, ¿no? Tal Esto cual. Y podés estar como vos creyendo que ya estás finalizando y te podés volver a reconectar con la tristeza y no pasa nada. Es justamente tu proceso, es así. Y hablando de finalizando, ¿cuándo nos damos cuenta que estamos como finalizando? Bueno. ¿Cómo sabemos que ya estoy como en la etapa de aceptación? Ahí está, estoy en la etapa de aceptación. Ya entro como, ya me di cuenta, gestioné mis emociones. Sí. Obviamente que no es que terminas el duelo y te olvidaste de todo, ¿no? Pero digamos que la enseñanza es cómo reacomodo lo que perdí para poder seguir con mi propia vida. Bien. ¿Entendés? Bien. Entonces, termina cuando yo hice este proceso y cuando pasé las primeras fechas y aniversarios importantes. Exacto. Cumpleaños, aniversarios, fiestas, ¿no? Donde ahí otra vez nos encontramos con esa falta, con ese vacío,
Y bueno, ahí también tenemos que gestionar. Entonces, es importante también pasar las primeras fiestas, los aniversarios. Es decir, que no hay que apurar el proceso. Bien. ¿Sí? Entonces, una vez habiendo pasado todas estas fechas importantes, bueno, vamos a empezar a notar que ya no es tan desgarrador el dolor, que ya lo podemos como incorporar esa pérdida y nos volvemos como reacomodar lo que perdimos dentro nuestro. No hay tanta angustia, quizás, Exacto, ¿no? Uno recuerda exacto. o uno está de la el dolor, melancolía. claro, pero no es tanto desde, Exacto. ni mucho menos quizás desde el enojo, ¿no? Desde otro Claro. lado. Y algo importante que se habla mucho del duelo patológico. ¿Cuándo es patológico? Bueno, ahí Quizás... está, justamente cuando no podés avanzar en el sentido de gestionar tus emociones y te quedas anclado en la tristeza y depresión y no podés salir de ahí y hay una conexión extremadamente con lo que perdiste. ¿Por qué? Okay. Porque no solamente perdemos ese ser querido o ese objeto o eso material, sino perdemos lo que significaba para nosotros. Es decir, perdí a mi esposo, bueno, ¿qué significa? Perdí un compañero, tal vez él las rutinas, sí. iba a comprar, el que hacía las compras, el que manejaba el banco. Entonces ahora me encuentro, no solamente sin un compañero, sino cómo hago con las otras cosas. Entonces es un montón de cosas o mini duelos en ese duelo. Bien. ¿No? Y el duelo en familia también es diferente. Cuando pasa un duelo, atañe a la familia, pero no atañe de la misma forma. Si es un papá, si es la mamá, si es el hermano, tenía? exacto, Todo tal incluye, cual. Claro. Y esto no es que, bueno, cada uno tiene un tiempo, no, cada uno lo va a pasar desde lo significativo que perdió, depende también las herramientas que tenga, la edad que tengan los niños, de qué edad, si tienen adolescentes, como hablábamos recién, si son adultos. No todos tenemos los mismos recursos. Entonces, evidentemente hay que abordarlo de diferentes formas. Bien. ¿Sí? Y acompañar también a las familias. Una pregunta más antes de cerrar. Con los niños, ¿cómo hacemos con los duelos y los niños? ¿Hay que hablarles? ¿Qué es lo que hablábamos de pasillo? Estábamos hablando antes. Hay que hablarles, hay que contarles la verdad, hay que decirles Sí. todo, no hay que hablarles en metáfora. ¿Qué hay que hacer? Tal cual. Justamente la psicología actualizada y positiva dice como que no armemos demasiadas metáforas con esto. Podamos dar, sí, a la edad del niño y lo que pueda recibir de información, pero no mentirles, ¿no? Es tratar de empezar a hablar de la muerte. Fíjense que para nosotros todavía adultos es un tema tabú. Sí, cuesta. ¿Cuántas veces? ¿Por qué? Porque el hablar de la muerte significa que yo me conecte con mi propia muerte. Entonces no nos gusta mucho. Entonces, bueno, ahí está. Entonces, bueno, esto de poder explicarle al niño que ha muerto o ha fallecido, que no tiene vida, ¿no? De a poco y a su edad, que físicamente ya no está, que esto no es justamente no hay vuelta atrás, exacto, digamos, que no exacto, cambia. No cambia, es así. Entonces, Bien. bueno, de a poco ir incorporando un poquito, de a poco información, depende de la edad del niño. Bien, y lo que Y vayan eso, preguntando, como claro, lo demás. Claro, pregunta esto, le respondemos esto, y si para él es suficiente Ya o está, ella, queda ahí. listo. Bien. Después, más adelante, seguramente nos va a volver a preguntar. Y si no hablan, no preguntan, uno tiene que preguntar o no es decimos... estar atento. Okay. Es estar atento, porque nos puede mostrar por conductas. No necesariamente viene y pregunta. Bien. Nos puede mostrar alguna conducta que no es usual, palabra, claro, no es algo de todos los días Uh-huh. y nos muestra algo en una conducta que cambió. Bueno, ahí tenemos que estar atentos. Bien, ¿sí? bien. No solamente la palabra, Perfecto. sino hay otros tipos de ítems que podemos llegar a ver en los niños. ¿sí? Más que nada con la conducta. Clarísimo. Para cerrar, ¿qué le dirías a alguien que por ahí esté transitando y que diga, nada, no sé qué hacer, cómo me conecto, pido ayuda, no pido ayuda, es súper difícil, no puedo salir? Alguien que esté escuchando y por ahí no se anime. Bueno, justamente más que nada es esto, es entender que el duelo es único, no es de una forma que esté bien o que esté mal. Uh-huh. Esas palabras hay que erradicarlas. No hay un libro que nos diga cuánto, ni cómo, ni... No. Entonces es
conectarse con sus emociones, conectarse. También hay, obviamente, herramientas. Cuando vamos terminando esto de gestionar las emociones, podemos escribir una carta. Hay rituales como para poder ayudar. Por eso digo, también tiene que dar con el profesional. Entonces, justamente hay herramientas y recursos como para ir, bueno, de alguna manera despidiendo a este ser querido, por ejemplo, lo que perdió, con diferentes herramientas y técnicas, como para que, bueno, de a poco vaya transitando. Y lo importante es, de alguna manera, es dejar ese pasado, porque si no es como que lo anclás, te anclás ahí y vivís ahí. Y no tenés ni presente ni futuro. Bien. Entonces, lo importante es reacomodar ese pasado, gestionar todo esto, poder ver tu presente hoy, la gratitud de tu presente, el aquí y ahora, y también poder llegar a ver un futuro. Tal vez no tan lejano. Es un objetivo, un mini meta, algo para mañana, cerquita, bien. sin demasiadas exigencias. Sí. Son los primeros pasos como para poder. Me encantó, es un tema que da para hablar, rato, así da que un montón. te espero en otro programa, seguimos hablando. ¿Dónde te encuentra la gente? Bueno, me encuentran en Instagram, Counselor-Claudia, o en Facebook es clr.Claudia Muñoz. Ahí está. Nos cambiamos las redes, hicimos lío. Sí, porque al principio era así y después la cambié. Así que wow. Si no, nada, están en la revista, así que ya sabemos que sí. Seguro. Gracias por estar. Hace mucho. Sí, hace un montonazo. Así que gracias por estar. Un placer, te espero brevemente. Dale, ahí estaré. Vamos a una pequeña tandita y ya volvemos con más redes de bienestar. Seguinos en Instagram.